Buenas noches, vamos a empezar esta sesión de uso básico de R. Muy bien, les voy a compartir la pantalla para que puedan observar. Les había preparado una pequeña presentación. ¿De acuerdo? A ver, veamos. Con respecto al R, el R es un software estadístico que nos va a ayudar a hacer también los mismos procedimientos que usa, por ejemplo, el SPSS, ¿no? La ventaja de eso es que, bueno, es hecho por una comunidad que es el GNU y es gratuito, ¿no? Pero va a tener toda la variedad de los procesos estadísticos que hemos, tanto de estadística descriptiva como de estadística inferencial, y también mucho más, ¿no? O sea, es un software o es un paquete que se ha construido por una comunidad y la comunidad va incrementando más funcionalidades poco a poco, ¿no? Ahora, ¿dónde lo puedo descargar? Ustedes tienen este link, en este link que también se los mandé al grupo, ustedes pueden entrar y lo pueden descargar, ¿de acuerdo? Entonces ahí también se los voy a mandar. En este link ustedes entran y ahí lo pueden descargar, ¿de acuerdo? Entonces ese link les va a llevar a esta página. En esta página, donde ustedes tienen, aquí lo van a poder, con esta opción, descargar la versión R3.4 para Windows, lo pueden descargar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahí lo van a poder descargar. Bueno, entonces ustedes pueden descargar el software de esta página. Esto de aquí es gratuito y se llama LR. Y al inicio, cuando les consultábamos sobre las posibilidades o las expectativas, varios manifestaron que conocían el R, ¿no? Supongo que deben ser las personas que trabajan en informática, ¿no? Entonces este software lo descargan. El software pesa alrededor de 76 megas. Y una vez que lo descargan, bueno, aparece el icono de R y le hacen doble clic y así ya pueden trabajarlo. Entonces aparece es un poco duro al inicio. Ya vamos a hacer la parte más básica del R, que es usar los comandos. Es decir, lo que hacíamos con SPSS o con algún software a través de menús, lo que tenemos que hacer ahora es escribirlo nada más, es escribirlo. Y hay comandos que me permiten, por ejemplo, dibujar un diagrama de barras, hay comandos que me permiten dibujar un diagrama de sectores circulares, un comando que me permite dibujar tablas de frecuencias, diagramas de dispersión, diagrama de cajas, también me permite ver la correlación, ¿no? Entonces, cada vez se van incorporando más funcionalidades, y si yo conozco el comando y le pongo los parámetros, el software se vuelve muy flexible, ¿no? Al principio puede parecer un poco duro, por decirlo, porque la interfaz es a través de comandos, pero poco a poco esto se va aligerando, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, por ejemplo, tener una base de datos. Esta base de datos ustedes la pueden tener, por ejemplo, en Excel, ¿de acuerdo? En Excel, pero cuando la trabajen al R, ya tienen que convertirla a un formato especial. Sí, como dice Luis Miguel, parece un programa de programación. Es como si fueran ustedes los programadores de, por ejemplo, de la película Matrix, donde a través solamente de comandos, ustedes le van diciendo a la computadora las funcionalidades que van a usar, ¿ya? Pero también existe una interfase gráfica que se monta encima del paquete de R y así ya sigo trabajando como si fuera SPSS. Uno de esos paquetes gráficos es, por ejemplo, RStudio y otro es RCommander. Entonces, esas interfaces se montan encima del paquete de R y ya es como si estuviera trabajando con un paquete de SPSS, y es un paquete académico, es un paquete gratuito que puedo, o de software libre, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, tengo esta base de datos que está en Excel, ¿no? Que hemos recogido la información. Vamos poniendo cada columna con un nombre, pero cuando queremos trabajarla en R, en el software R,
tengo que hacer un paso previo que consiste en guardar los datos con el formato de CSV. Es este formato que está aquí, ¿no? Que significa caracteres, valores en caracteres separados por comas. Este formato, cuando yo lo guardo, me va a producir otro archivo que es el que va a permitirse leer con SPSS, ¿no? Cuando descargamos la base de datos, por ejemplo, del INEI, el formato DBF es muy similar al formato CSV. Esos formatos son los formatos más naturales para lo que es la base de datos, que consiste solamente en valores que están separados por comas, ¿no? Si yo, por ejemplo, este archivo que está en formato CSV, yo lo llevo, por ejemplo, a un bloc de notas, en el bloc de notas se mostrará de esta forma, ¿no? Si yo llevo este archivo al bloc de notas, puede mostrarse en punto y comas, dependiendo, ¿no? lo que haga y versión del Excel, o en comas. ¿De acuerdo? ¿Se puede compartir archivos entre SPSS y Minitab? No, porque ambos tienen, como son programas propietarios, cada uno tiene su Hola. propio... Hola, buenas noches. Cada uno tiene su propio formato, ¿no? No podrías hacer eso. Lo que tendrías que hacer es cada uno exportarlo quizás a un formato como CSV para que lo puedan trabajar, ¿ya? Bueno, entonces, para empezar a trabajar con LR, ¿no? Vamos a seguir aquí los pasos que tenemos aquí en este PPT. Les voy a tener esas dos ventanas a la vez y vamos a ir trabajando las dos. Luego les comparto el PPT y la idea es que ustedes luego lo repliquen. Bueno, primero necesitamos leer la base de datos del R, ¿de acuerdo? Vamos a leer esa base de datos. Pero para leer esa base de datos, primero necesito saber en qué directorio me encuentro. Entonces existe un comando que se llama get word directory o get wd, presiono enter y me dice en qué directorio se está trabajando. Entonces este directorio que está aquí, por ejemplo, está trabajando en mis documentos. Ahí es donde yo puedo copiar mi archivo o mi base de datos. Entonces aquí lo tengo. En esta misma ruta, que coincide, como pueden ver, esta misma ruta coincide con, ¿no? Esta misma ruta coincide con mi directorio de trabajo. Ahí es donde yo copio mi archivo. Por ejemplo, en este caso voy a copiar la base de datos CINE, que corresponde a una encuesta breve, ¿no? A una encuesta breve donde se hizo preguntas con respecto al gasto que usan, que tienen en el cine y qué tipo de películas son las preferidas. Entonces, ese sería mi primer paso, ¿de acuerdo? Sería mi primer paso. Entonces, lo que hacemos es escribimos el comando que se llama leer. Como pueden ver ahí, leer archivos en este formato. Ponemos el nombre del archivo, luego lo que hacemos, lo que se hace es poner, ¿me escuchan ahí? Luego lo que hacen es poner header igual a true, que significa que el archivo tiene una cabecera, y en este último parámetro, que significa sep, ponen el carácter que lo separa, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos puesto, vamos a poner aquí, ¿no? Escribo datos, que es el nombre de la base de datos que se está creando. Leo ahora el archivo CSV, pongo el nombre de la base de datos, ¿de acuerdo? Ponemos el nombre de la base de datos. Por ejemplo, acá tenemos otra base de datos, data.dos.csv. Ponemos header, significa que tiene un título, y luego ponemos el separador, ¿no? Dependiendo de la conversión, puede ser coma o puede ser punto y coma. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, ¿cuál de los dos es? Cuando, por ejemplo, lanzo el archivo, cuando el archivo que yo tengo, por ejemplo este que está aquí, lo lanzo a un bloc de notas, miren, lo voy a lanzar a un bloc de notas, ahí se va a mostrar tal como está. Lo lanzo a un bloc de notas, o sea, al lanzarlo a bloc de notas, miren que puedo ver que cada valor está separado por una coma. Entonces aquí pondría una coma. Presiono Enter, y si no me sale ningún mensaje de error, quiere decir que ya leyó la base de datos. Entonces, ahorita en la memoria, toda esta base de datos, que tiene varias columnas, que corresponde cada columna a una variable, ya se encuentra cargada, ¿no? Tengo, por ejemplo,
el tipo de contrato que es 1, 2, 3, la jornada si es completa o parcial, el turno si es 1, 2, 3, algún tipo de riesgo, ¿no? Riesgo físico, que puede ser categorizado como 1, 2, 3, la edad de los trabajadores, el peso, y también se tiene la talla de los trabajadores, ¿no? Entonces luego que ya tengo la base de datos, ahora mi siguiente paso será un poco explorarla. Entonces con estos comandos que estamos viendo aquí, exploramos la base de datos. El comando get datos lo que hace es me da un primer vistazo de algunos registros de la base de datos, es decir, algunas filas. Por ejemplo, vamos a ver aquí, ¿no? Aquí me da las 6 primeras filas. Y el comando tail, como ustedes recuerdan, significa cola, me da los últimos registros. Ahí me da los últimos registros. El comando callNames, si tienen alguna duda, por favor lo escriben. El comando callNames lo que hace es, me da el nombre de los campos de la base de datos, o lo que sería en estadística, el nombre de las variables. Colocamos callNames, ¿no?, de mi base de datos, y me da el nombre de las variables, ¿no? Ahí está, ID, contrato, jornada, turno, CARFICI, edad. Ahora, el R es un programa que tiene una distinción entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, cuando hagamos los cálculos, por ejemplo, de alguna de las variables, debo colocarlo, si el campo está en mayúscula, en mi base de datos, ponerlo en mayúscula. Si está en minúscula, ponerlo en minúscula. El comando DIN lo que hace es me da la cantidad de filas y la cantidad de columnas que tiene mi base de datos. Por ejemplo, al poner DIN, aquí cuántas columnas tengo. Vamos a ver, las columnas sería el número de variables. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tengo 8 columnas, y vamos a ver cuántas filas nos arroja. Lo que hacemos es colocamos DIN datos y nos va a decir que mi base de datos tiene 30 filas y tiene 8 columnas. Eso sería para que tengas una idea de la dimensión de la base de datos, ¿de acuerdo? Tendríamos filas y columnas, y eso se asocia un poco al concepto matemático de matriz. Una matriz es un arreglo donde se tienen varias filas y varias columnas, ¿no? Los que son de informática es como una base de datos donde las filas vendría a ser cada registro y las columnas vendría a ser cada campo. Pero en nuestro caso, en estadística se llama cada fila es una observación y cada columna es una variable, ¿de acuerdo? Tendríamos así. El comando attach datos lo que hace es carga en memoria la base de datos, ¿no? Entonces, eso es una buena práctica porque, bueno, ahorita no se nota mucho porque tenemos pocos datos, tenemos 30 datos, pero si ya yo manejo base de datos más grande, al usar R, si solamente lo tengo leyendo el archivo, va a demorar. La recomendación es cargar todos estos datos a memoria, ¿no? Entonces, escribo el comando attach, y lo que he hecho es, ha cargado los datos a memoria. Una vez que está cargado a memoria, ahora lo que vamos a hacer, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es explorar un poco la base de datos. Y con el comando summary, que viene a ser a modo de resumen, va a explorar los datos, miren, va a explorar los datos y me va a dar unas primeras medidas de todo, global. Es decir, cada variable numérica, miren, cada variable numérica, por ejemplo, hay algunos que no tienen sentido, como por ejemplo este ID porque da la numeración, pero por ejemplo la edad, miren que me ha dado, cuando lo hemos calculado, ¿no? Lo que ha hecho es me ha dado, por ejemplo, el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el cuartil 3 o tercer cuartil y el máximo, ¿no? Y cuando la variable es cualitativa, como por ejemplo la jornada, me dice, hay 10 valores para el valor completo, para el valor completa, y 20 valores para el valor parcial de la variable jornada. Entonces, el comando summary de alguna forma me da una primera aproximación de los datos, ¿no? De cómo, de algunas medidas o estadísticos de los datos. Miren, con un solo comando, miren todo lo que hemos obtenido. Hemos explorado ya toda la base de datos. Entonces los comandos, como pueden ver, permite varias funcionalidades. Y cada vez la comunidad va creando más comandos de acuerdo a las necesidades de las personas. Recuerden que este software es libre y lo pueden usar, ¿no?
Lo usa bastante la comunidad científica por su versatilidad y también por lo que va creciendo mucho. Cada vez se van incorporando más módulos al programa. Vamos a ver ahora cómo podemos, por ejemplo, describir algunas variables numéricas. Ya dijimos que, por ejemplo, summary me resumía los datos principales como mínimo, máximo, cuartiles y mediana. Entonces, por ejemplo, escribo summary y lo que hago es cojo una variable numérica. Por ejemplo, en este caso podría ser la edad, ¿no? Y solamente escogería de esa variable. Y lo muestra, ¿no? Mínimo, primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo. En este caso las edades van de 20 a 30 años, ¿no? Donde la media es 25,17. De igual forma, pueden ustedes colocar también varias variables, ¿no? Yo podría poner, por ejemplo, summary, abro paréntesis, de la base de datos, y luego uso, un segundo, vamos a cambiar el teclado. Uso el corchete para decirle que quiero una lista de varias variables, ¿no? En este caso, por ejemplo, la variable edad, puedo poner las variables cuantitativas, también puede ser cualitativas, pero me daría solamente las frecuencias absolutas. Y bueno, cerramos el operador y tendríamos para dos variables, tanto para la edad como para el peso. ¿Qué puedo hacer con las variables cualitativas? Con las variables cualitativas, ustedes, por ejemplo, pueden crear tablas de frecuencia. Recuerden que vivimos tablas de frecuencia y las creábamos de a poco. Aquí también con el programa R o con el paquete R pueden hacerlo. Por ejemplo, con el comando tabla genera una matriz en la cual se tiene por cada valor de la variable cualitativa la frecuencia absoluta. Por ejemplo, voy a poner aquí jornada. Quiero saber cuántas personas tienen jornada completa y cuántas parcial. Como cuando hicimos en el summary, nos salió 10 para la completa y 20 para la parcial. Aquí debe salir algo similar. Entonces tengo completa 10 y parcial 20. Tengo esta primera tabla de frecuencia. Y esta tabla de frecuencias luego me va a ayudar para que yo pueda hacer los gráficos. Entonces, los gráficos también salen de forma inmediata con el programa R. Hay algunos atributos principales que tiene un gráfico. Por ejemplo, el atributo main es para colocar el título, el atributo xlab es para colocar la etiqueta al eje X, la etiqueta o el parámetro ilab es para colocar la etiqueta al eje Y, y el atributo col es para colocar colores a los gráficos, ¿no? Por ejemplo, recuerda que vimos cómo calcular el histograma y lo hacíamos a mano. Aquí también podemos solamente generar el comando, escribo histograma, escojo una variable, por ejemplo la variable edad, inmediatamente se va a generar el gráfico, observen. Ya tenemos el histograma, ¿no? Solamente colocando el comando histograma y colocando la variable, ¿no? De esa forma puedo también generar para cualquier variable, ¿no? Por ejemplo, puedo poner histograma también para el peso. Histograma para el peso. Y tendría, bueno, está en la parte de atrás, el histograma del peso. Ahora, ¿cómo le digo que, por ejemplo, se base en lo que hemos aprendido o en la cantidad de variables de Sturges? Utilizamos el parámetro breaks, donde le decimos que use la cantidad de intervalos que sugiere la fórmula de Sturges, ¿no? Entonces colocamos, por ejemplo, histograma, ponemos la variable, que en este caso es edad, y le decimos que la cantidad de intervalos, o los breaks, sea igual a lo que nos dice la regla de Sturges. Generamos, y aquí está, ¿no? Entonces tenemos 5 intervalos. Tenemos 5 intervalos. Luego tenemos algunos parámetros adicionales, como por ejemplo el color y el título. Entonces miren que se va haciendo de forma natural. Vamos procesando solamente utilizando los comandos, ¿no? Eso les va a ayudar a ustedes mucho y va a agilizar también el procesamiento, ¿no? O sea, este comando luego con izquierda, con arriba y abajo, pueden ver el historial de todos los comandos que han ido colocando también. Aquí, por ejemplo, voy a colocar una coma y voy a agregar el comando referido a color. Por ejemplo, vamos a color, escribo color
y ponemos las palabras en inglés, ¿no? Por ejemplo, el color rojo sería red, y puedo también colocar el título, ¿no? Entonces, con el comando, con el parámetro main. Por ejemplo, le pongo histograma. Histograma. Entonces presiono Enter, y ahora este gráfico que está aquí atrás, perdón, el comando color es con col. Le puse la palabra completa. El comando col, solamente, el comando color es col, nada más. Pues presiono Enter, ya tengo los comandos, y ahora se ha puesto de color rojo, ¿no? Como pueden ver. Y el título ha respetado lo que yo coloqué. Entonces, así ustedes pueden ir agregando más comandos. Ahora, si tienen duda de qué parámetros tiene un comando en paquete R, usamos el símbolo de interrogación, colocamos is, y se va a generar una ventana, por ejemplo, una ventana en su navegador, donde llama a Internet y les da todos los posibles valores que tienen los parámetros, ¿no? Y les da todos esos valores. Entonces les explica cada parámetro qué valores posibles tiene, ¿no? Por ejemplo, el parámetro col, dice, ¿no? Es un color que será usado para llenar las barras, ¿no? Y tiene más parámetros, ¿no? Por ejemplo, el borde, etiquetas y otros, ¿no? Pero basta con que usemos quizás el título, las etiquetas y la cantidad de intervalos que vamos a usar para el histograma, que es lo que hemos visto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces continuamos. Ya tenemos el histograma. Otro gráfico que hicimos para una variable cuantitativa, ¿no? Aparte del histograma, era, por ejemplo, el diagrama de caja o boxplot. Entonces, de forma natural, escribimos boxplot, coloco, por ejemplo, la variable edad, si lo hago así de más simple, presiono Enter, y lo que va a hacer es, va a dibujar el diagrama de cajas. Si tuviera valores atípicos, también los pondría, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí ubican la mediana y también, bueno, las colas del diagrama de caja, ¿no? Lo que se llama también los bigotes, mejor dicho. Igual, pueden colocar parámetros como el color a su diagrama de cajas, con col, igual colocan un color, por ejemplo, otra vez rojo, y el comando main es para colocar el título, ¿no? Entonces, por ejemplo, diagrama de cajas. De esta forma, también podemos generar una variante y vamos colocando luego los parámetros. Pueden colocar las etiquetas para el eje X, las etiquetas para el eje y así su gráfico ya lo van personalizando. ¿Qué gráficos podemos hacer para las variables categóricas o las cualitativas? Eran dos, ¿recuerdan? Era el gráfico de barras, perdón, y el gráfico de sectores circulares. Entonces, aquí, por ejemplo, las variables que tenía cualitativas de mis datos, tenían las variables, por ejemplo, puede ser turno o puede ser jornada, ¿no? Entonces, por ejemplo, la variable jornada que es cualitativa, vamos a trabajarla. Con el comando table, lo que podemos hacer era, a modo de matriz, teníamos las frecuencias, por ejemplo, de cada categoría, ¿no? Sí, estos mínimos y máximos son los límites que puedo colocar. También tengo ahí los parámetros, también lo puedo hacer, sí. En- Vamos ahora, por ejemplo, a dibujar un diagrama circular o un diagrama de barras, ¿no? El comando para dibujar un diagrama circular es el comando py, ¿no? Py, y colocan la tabla, ¿no? Al igual que en Excel marcaban una tabla o un grupo, un rango, aquí también tengo que decirle que el gráfico circular corresponda a esta tabla. Entonces va a dibujar el diagrama circular con las dos categorías, completa y parcial, ¿no? Ahí lo ven, completa y parcial. Yo tengo mi diagrama, y si lo quiero, bueno, enriquecer, le puedo poner colores, o le puedo también poner un título, ¿no? Es decir, a este mismo valor, este mismo comando que tenemos, lo que puedo hacer, por ejemplo, es ahora, le agrego el título, y puedo ponerle, por ejemplo, diagrama circular para recordar,
que corresponde a ese título, ¿no? Diagrama circular, en este caso, bueno, de la jornada. Y así puedo ir agregando más parámetros, ¿no? Por ejemplo, colores para cada categoría. Como aquí tengo dos categorías, si escojo el parámetro col, como pueden ver ahí en el PowerPoint, tendría que agregar dos colores. Muy bien. Luego, tenemos los gráficos de barras, ¿no? Que aquí en el programa R le llama bar plot. Por ejemplo, aquí en la jornada, si hacemos un diagrama de barras para la variable jornada, tendríamos solamente dos columnas porque la variable toma solamente dos valores. Colocamos table, luego escribimos jornada. Como pregunta Catherine Collado, habría que buscar el parámetro para colocar los porcentajes en cada sector, ¿no? Sí, sí es posible también. Hay que revisar solamente el parámetro que tiene la función py. Si aquí hacemos bar plot de esa tabla, tendríamos ahí los valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, buscamos py, ¿no? En py habría que ver cuál de estos parámetros, por ejemplo, que tenemos aquí el parámetro de etiquetas. Y uno de ellos me permitirá colocar, bueno, acá también hay más parámetros, ¿no? A los gráficos, sí, los puedo copiar. Por ejemplo, acá hago clic derecho en el gráfico, lo puedo copiar como un mapa, hago clic derecho y luego lo pego en el Word o lo pego en el PowerPoint. Sí, no hay problema, los puedo copiar. Por ejemplo, este gráfico, voy a copiarlo como en formato BMP y lo voy a pegar aquí, por ejemplo, en el PowerPoint, ¿no? Pues ahí lo tengo ya. Ya lo tengo. Ahora, todos estos comandos que estamos haciendo, yo también al final puedo guardar mi serie de comandos. Entonces, para otra persona que quiera procesar lo mismo, le doy mi script o le doy mi lista de comandos y la otra persona también podría generarlo, ¿no? Va ejecutando de a pocos. También puede hacer eso. También podemos copiarlo. ¿Qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, dos variables, ¿no? Hay varios parámetros, por ejemplo, como tenemos el color o también la orientación, ¿no? Puedo también yo generar combinaciones de, de las tablas, para cruzar las tablas, así como hacíamos tablas dinámicas en Excel, puedo también, por ejemplo, cruzar variables categóricas para ver cómo se comportan, y eso se llama tablas de contingencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría tener, escojo tabla, y pongo dos variables cualitativas. Por ejemplo, puedo poner el contrato y el número de jornada, ¿no? Y el tipo de jornada. En este caso, me va a generar las combinaciones, ¿no? Para el contrato 1, tengo 6 personas que tienen jornada completa. Para el contrato de tipo 1, también tengo 10 personas que tienen la categoría parcial. Esto se llama tabla de contingencia, en la cual cruzamos dos variables cualitativas. Y la gráfica de estas dos variables cualitativas me va a producir gráficos de barras apilados, ¿no? Por ejemplo, voy a graficar esos dos, coloco plot, contrato y jornada, ¿no? Esto aquí es bar plot, contrato, es un gráfico de barras, plot es para diagramas de dispersión, contrato y jornada. A ver, un segundo. Esto aquí es bar plot, pero como estamos trabajando con matrices, aquí la matriz que tengo que haber puesto es la tabla donde se cruza el contrato con la variable jornada, ¿no? Para cruzar esas dos variables con la matriz, ya tendríamos el gráfico de barras apiladas, ¿no? Tendríamos los dos.
En este caso, está contabilizando esta tabla que hicimos, ¿no? Esta tabla de cruzada de contrato con jornada es la que ha representado, ¿no? Esta tabla que está aquí, por ejemplo, para completa, miren, teníamos 6 personas, para el tipo de contrato completa, ¿no? En este caso, tenemos ahí la cantidad de elementos, tengo 6 de la categoría 1, tengo 3 del contrato 2, ahí están los 3, y tengo 1 del contrato tipo 3, ¿no? En cambio, para parcial tengo 10 elementos del tipo de contrato 1, 7 del tipo 2 y 3 del tipo de contrato 3, ¿no? Entonces ha hecho las gráficas apiladas cuando hacemos un gráfico de barras para dos variables cualitativas, ¿no? ¿De acuerdo? Luego, también lo que puedo hacer es, puedo cruzar dos variables, una categórica, o sea, una cualitativa con una variable cuantitativa. Por ejemplo, podríamos hacer la edad, ya sea por cada jornada de parcial y completa, para ver cómo se comporta la edad. Esto generaría dos diagramas de caja, ¿no? Vamos a colocarlo. Aquí. Como pueden ver, tanto el diagrama de cajas para la categoría de todos los que trabajan a tiempo completo y también la categoría de las edades, ¿no? El diagrama de cajas para la categoría parcial, ¿no? Puedo comparar y puedo decir, por ejemplo, aquí que podría decir que los que trabajan a tiempo parcial tienen una edad mediana mayor que completo, ¿no? ¿De acuerdo? Eso podríamos, por ejemplo, pero ambos tienen una dispersión similar. Entonces también puedo trabajar y combinar una variable categórica con una variable numérica para hacer los gráficos. Y también puedo hacer los diagramas de dispersión. Estos diagramas de dispersión que hacíamos, por ejemplo, con el Excel, también los puede hacer aquí el programa R, ¿no? Lo que hago solamente es uso el comando plot y tendría que buscar dos variables cuantitativas, ¿no? A ver, teníamos en este caso la edad, creo que en esta base de datos, vamos a ver si tenemos con name de datos, teníamos la edad y, por ejemplo, podemos relacionar el peso y la talla, ¿no? Entonces colocamos plot para este grupo de empleados, colocamos peso y talla, ¿no? Las dos variables, y nos va a mostrar un gráfico de dispersión. Bueno, en este caso podemos ver que no hay mucha relación, ¿no? Porque los datos se han generado al azar, pero en el caso de ustedes, que son, la mayoría de ustedes son oficiales, se generó, sí existe una relación porque todos tienen que cumplir un mínimo para la talla y para el peso, ¿no? Y también su estado físico en todos ustedes es saludable, por eso que tienen una homogeneidad mayor, ¿no? Y si quieren ustedes luego, por ejemplo, tener el índice de correlación de Pearson, el comando score, coloco otra vez peso y talla, ¿no? Dependiendo de cómo lo quiera representar, y me da este valor numérico, ¿no? Bueno, sale muy débil porque está cercano al 0, ¿no? Menos 0.08. Entonces así podríamos trabajar. Es decir, lo mismo que han hecho ustedes, podrían generar una base de datos en Excel, poner una columna, ponerlo en formato de comas, o en el formato CSV, y luego con el programa R hacer una lectura de esa base de datos y ya pueden trabajar los comandos, ¿no? Entonces, miren, todo eso es lo que ustedes pueden realizar con R. Muy bien, miren, ya estaríamos cerrando el curso. Espero haberles apoyado. No, los comandos, tengo guías, ¿no? Tengo guías. Al igual que en el CPC tengo que familiarizarme de poco a poco, ¿no? Hay guías donde me puedo ir familiarizando, pero con la práctica ya va a ser más cómodo hacerlo, ¿no? Pero la idea es, bueno, para empezar, es trabajar con comandos, pero luego es colocar una interfase. Y esa interfase que ya permite trabajar con menús es, por ejemplo, la interfase de RStudio, ¿no? Esa es una de las más usadas. Entonces, esa interfase de RStudio tiene los comandos ya a través de menús, similar a lo que tiene el SPSS o, por ejemplo, el Minitab u otro programa, ¿no? Lo tendría de forma similar. Pero lo que hemos hecho es, hemos definido las variables, hemos tomado...
SPSS no es gratuito, Minitab tampoco es gratuito. El que es gratuito o es libre de usar es el programa R, ¿de acuerdo? Ambos son licenciados. No, ¿cómo es esto? ¿Cómo dice, perdón? Muy bien, entonces no sé si tuvieran alguna duda adicional. Hemos explorado un poco lo que hemos visto con el programa R y se los vamos también a compartir. ¿De acuerdo? Entonces les agradezco mucho por haber estado aquí y también les quería decir que si tuvieran dudas para aplicar en su trabajo, pueden compartir en el foro o bueno, también ya tenemos ahí el grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, muchas gracias Pedro, Anthony, ya les que han estado constantemente, Catherine, Juan José, Francisco, Sara, Livia, Luis Miguel, Bruno, Ángela Herrera, Jessica, Lourdes, ¿no? Que han estado aquí. En unos minutos les vamos a enviar la grabación, ¿no? Y bueno, les agradezco mucho por la oportunidad de compartir en este curso, ¿no? Espero que les haya servido y hemos explorado, bueno, varias herramientas para trabajar, ¿no? Entonces, en nombre del Centro de Educación Continua les agradezco mucho y espero que nos podamos encontrar en otro curso, ¿no? ¿Ya? Les agradezco mucho. Esta semana, de todas maneras, salen las notas, todavía falta un poco, pero lo que he visto el trabajo uno, la mayoría está con notas entre 18 y 20, porque lo ha hecho de forma completa, ¿no? Entonces no se preocupen por eso. La mayoría lo ha hecho muy bien. Les agradezco mucho por su paciencia y por haber compartido esta sesión. Muchas gracias.